Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de darles una cálida bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Procesal Civil. Hoy se desarrollará el tema de la prueba, oportunidad, admisión y actuación. Y para ello contamos con la ponencia del doctor Carlos Valdivia, quien es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Se desempeña como juez superior provisional de la Sala Civil de Huamanga, en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial, así como estudios concluidos de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Ejerce la docencia en niveles de pregrado y posgrado en los áreas de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan desde el aula virtual en Zoom. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas al chat y los cuales serán respondidas por el doctor cuando lo crea conveniente. Estimado doctor, le cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que el día de hoy me permite dirigirme con ustedes y abordar ese tema tan cotidiano como es en relación a la prueba. Pero para esta sesión y conforme a lo que se me ha indicado, lo que buscaré es centrarlo dentro de lo que es el ámbito relativo a la oralidad civil, que es lo que actualmente se viene aplicando. Y a ver, mis 5 cortes superiores de justicia del país vienen aplicando lo que es la oralidad, y en torno a eso voy a relacionar el análisis probatorio, pero dentro de lo que es la oralidad civil. Muy bien, sin más, comenzaremos con el tema del día de hoy. Es importante que tengamos en cuenta algunas cuestiones sobre este tema. El primero es tener en cuenta algunas cuestiones relevantes en torno a lo que es este análisis probatorio que se da en la oralidad civil. El primero es de que tenemos que considerar algunas cuestiones primordiales que, por un lado, como todos sabemos, la oralidad es una metodología para extraer información de calidad. Al proceso no se incorpora cualquier tipo de información, sino aquella información que tenga relevancia con lo que son los hechos controvertidos. Es así que para ello se procura que la instrumentalidad de las formas procesales vayan dirigidos hacia dos objetivos. Uno, primero, garantizar la efectividad de los derechos de las partes procesales, y por otro lado, solucionar el conflicto de intereses planteados. ¿Quién plantea el conflicto de intereses? La parte demandante a través del petitorio que formula en la demanda. Y la oralidad se caracteriza también por tener una estructura dinámica, dialéctica eh, y cambiante y variante en el proceso, porque tengamos en cuenta de que lo que hace la oralidad es evitar la concentración de actos procesales escritos. ¿Y qué trae como correlato eso? De que se concentra, si entran uno o más escritos entre la convocatoria para la audiencia preliminar, que recordemos se da dentro de lo que es el proceso de conocimiento de abreviado, para darse cuenta en el inicio de la misma. Y esto va a requerir una capacidad de respuesta del abogado, que el abogado se encuentre preparado para los avatares o circunstancias que puedan generarse dentro del proceso. Y es así que el abogado que conoce el caso va a estar preparado para dar esa respuesta en esta audiencia. Por otro lado, es importante también que consideremos que tengamos en cuenta un aspecto importante y medular, que es que hay una relación entre las partes que es menos formal y más intensa, porque hay un diálogo que se da en este ámbito de la audiencia, en este proceso civil oral. Es importante que tengamos en cuenta estas aristas para los efectos de las circunstancias que se van a generar en el proceso oral. Y como ustedes pueden ver de la diapositiva, hay características que reúne la misma, porque el juez va a emitir una decisión luego de escuchar a las partes. No va a ser un monólogo netamente del juez, sino las partes, al ofrecer la prueba, van a querer dar los argumentos en torno a por qué razones ofrece la prueba. Y el juez pasará esa información de acuerdo a los filtros normativos estipulados y establecidos. Es en este ámbito en el cual también se emitirá una decisión en torno a una o más cuestiones probatorias que han sido planteadas. El juez va a calificar la prueba y este juzgador va a decidir
en torno a su destino después de esa información que ha podido recabar en torno a lo referido por los abogados que representan a cada una de las partes. Se van a producir intervenciones recíprocas de propuesta y respuesta inmediata. Insisto, para esto es necesario que los abogados lleguen preparados conociendo el caso. También se puede decidir sobre la actuación de lo que es la prueba de oficio, siguiendo las reglas y parámetros establecidos por tanto el artículo 194 como por lo que es el 10º pleno civil casatorio. Se puede dictar sentencia también y se puede decidir sobre el juzgamiento anticipado. Supongamos que se trata de una cuestión de puro derecho, se tratan todas las pruebas admitidas de pruebas documentales y haría que la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos concluya con lo que se conoce con los alegatos de clausura y el proceso, el expediente que ya preparado para emitirse la correspondiente sentencia. Todos conocemos cómo se inició la oralidad, que fue el año 2018, se inició en la Corte de Arequipa en quincena de diciembre de este año, a través de lo que se conoce como el proyecto piloto de modernización del despacho judicial de los juzgados civiles, que fue realizado con el apoyo del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA. Se estableció el funcionamiento de un proyecto piloto basado en la creación de una oficina judicial, la cual asuma las funciones administrativas de mero trámite para dejar que el juez se concentre únicamente en la tarea jurisdiccional que le corresponde, que le compete al mismo. Y ahí pueden ustedes ver todo el marco normativo que se ha venido dando en torno a la oralidad, porque hablamos de que se crea un equipo distrital para la modernización de los despachos judiciales civiles en cada Corte Superior de Justicia, que se da con la resolución administrativa 213-2019, el 31 de mayo del 2019. Posteriormente, se establece a través de la resolución administrativa 229-2019 la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil en el Poder Judicial, para ya el año 2023 cambiarse los instrumentos normativos de carácter administrativo que habían, porque recordemos, la oralidad funciona en mérito a instrumentos de carácter administrativo que regulan el procedimiento a realizarse dentro de lo que es la oralidad, pero no ha habido variación alguna en torno a lo que son, en este caso, el Código Procesal Civil, que es la norma con la cual trabajamos. Y dentro de esos cambios de los instrumentos normativos, se ha dado, por un lado, lo que es la resolución administrativa 533-2023 y 11-PJ del 15 de diciembre de 2024, que establece el protocolo de actuación del módulo corporativo civil de litigación oral en su versión 1 y la que establece todo el procedimiento que se va a dar dentro del módulo corporativo por parte de los juzgados que forman parte del mismo y por parte de lo que es la sala superior también que podría conformar esta. Y la resolución administrativa 482-2023 del 24 de noviembre de 2023 que establece el reglamento de funcionamiento del módulo corporativo civil de litigación oral. Establece las funciones de los jueces, del juez coordinador, del administrador del módulo y de cada una de las áreas componentes del módulo corporativo. Es así que, de acuerdo a ese instrumento normativo, se establece lo que es el equipo de apoyo a las causas jurisdiccionales, que se forma en base a diversos subequipos. Un equipo de calificación, un equipo de trámite, un equipo de la etapa decisoria, un equipo de la etapa de ejecución y lo que son servicios judiciales de custodia y lectura de expedientes. Es así entonces que este proceso civil oral por audiencias que les hago referencia no tiene netamente una fase oral, sino una fase escrituraria y una fase oral que se da en el espacio de las audiencias. La fase escrituraria se va a seguir dando dentro de lo que son los actos postulatorios del proceso, presentación de demanda, la contestación de la misma. Y netamente la oralidad se va a aplicar en el espacio de las audiencias. Es por esto que se creyó pertinente estipularse y establecerse el desarrollo de una audiencia preliminar. Una audiencia preliminar, como indiqué, para el proceso de conocimiento abreviado. En el caso de un proceso sumarísimo, se sigue estableciendo la misma audiencia única, pero con las características que tiene la oralidad, que pone otras etapas adicionales a la misma, vuelve a dar, por ejemplo, la mirada a la conciliación la conciliación dentro de la audiencia, la conciliación judicial, porque recordemos la actual redacción del Código Procesal Civil en ese extremo establece y refiere lo siguiente.
refiere de que si las partes quieren conciliar, lo pueden expresarlo al juez y hacerlo en la audiencia, y también pueden solicitarlo por escrito al juez para que convoque a una audiencia especial para ello, una audiencia de conciliación, y si no asisten, el juez puede aplicar hasta una multa de 5 unidades de referencia procesal. Entonces estamos hablando de que no hay un proceso puramente oral. ¿Y en qué viene la oralidad? Como dije, el espacio de la oralidad son las audiencias. Son las audiencias en las cuales los abogados que representan a cada una de las partes pueden hacer más dinámico esto y que genere una mayor eficiencia del proceso. ¿Y por qué se refiere que la oralidad nos expone? Nos expone porque denota si conocemos el caso, denota si estamos preparados o no, y denota también que, tomándose en cuenta lo anterior, podemos adoptar mejores posiciones o situaciones que se pueden dar en el espacio de lo que son las audiencias que se desarrollan dentro de lo que es esta oralidad civil. Es así que en este ámbito de la oralidad civil se van a dar varias circunstancias a comentarse. De que por un lado se deja de lado netamente hablarse de un modelo de justicia, no varía el modelo de justicia. Puede existir un proceso civil bajo un esquema de un proceso inquisitivo o adversarial sin que exista oralidad, sino lo que la oralidad se introduce porque se cree que es la medida más eficiente para que fluya el proceso civil de manera más célere, más rápida. Y es así que por un lado hablamos de un modelo inquisitivo de investigación, que recordemos que el juez era multitareas, el juez investigaba y el juez finalmente sentenciaba, hasta un modelo adversarial de demostración, en la cual te tiene que demostrar las afirmaciones prácticas que se realizan. Y la oralidad funciona netamente con más notas del modelo adversarial. Aunque, conforme a lo regulado por el Código Procesal Civil, hay notas del, proceso, del sistema inquisitivo, como por ejemplo cuando el juez opta por actuar lo que es una prueba de oficio. Entonces, brevemente, para introducirnos en el tema, lo que va a hacer el juez en esta audiencia es procurar información de calidad. Y lo que va a hacer es recibir esa información que en ese momento esa calidad no puede corroborar, no puede denotarla, y lo que va a traer como consecuencia es de que las partes demuestren los déficits, los errores, las distorsiones de la prueba de la parte contraria. Y es en ese escenario en el cual va a tener que hacerse ese esfuerzo. Porque la sentencia solo va a valorar la prueba que ha sido presentada dentro de la audiencia. Prueba extemporánea, prueba de oficio, presentada dentro de la audiencia. No puede haber, ya como se hacía antes en un alegato, introducirse pruebas, no. El juez está en la obligación de pronunciar solo de las pruebas que han ingresado dentro del espacio de las audiencias. Y esto también permite que se puedan demostrar los errores, las distorsiones, aquellos elementos de manipulación que puedan darse y que puedan haber en ese escenario. Y lo hacemos en presencia de la fuente directa de la información, que son las partes, que son aquellos que conocen el caso y van a instruir al juez en torno al mismo. Y van a procurar que sea en la mayor medida posible. Por esto que se requiere que la parte a la cual esa información pueda afectarlo, pueda perjudicarlo, lo presente, estando en contacto directo con el juez y con las partes, y sacar la mejor información y sacar el mejor provecho a esta oportunidad que se presenta. Y vemos que dentro de lo que son las audiencias, en realidad, la audiencia preliminar y la audiencia de pruebas, vemos que tiene una mayor significancia y tiene un mayor desarrollo en estas audiencias, lo que es la producción de la prueba. El juez admite la prueba, lo corrobora con lo que dicen las partes y posteriormente decide admitirla o rechazarla. Y lo que va a traer también como circunstancia es que cuando se formulen los alegatos de clausura, los abogados analicen todas las pruebas que han sido actuadas dentro del proceso. Para esto, vamos a requerir del principio de colaboración procesal, que las partes colaboren con el juez en cuanto a la actividad probatoria que pueda corresponder. Si una parte tiene mayor
mayor cercanía a la prueba o mayor factibilidad de proponer la prueba, lo va a hacer. Y porque lo que se procura aquí es resolverse ese conflicto de intereses o esa incertidumbre jurídica a través de la sentencia que se va a emitir. Entonces, en ese escenario que les estoy planteando, se dan estas situaciones en torno a la cual este juzgador puede disponer que la parte coadyuve con la prueba respectiva que se requiere para resolverse ese conflicto. Puede aplicar apercibimientos, multas, entre otras medidas para tal finalidad. Por otro lado, cuando nos referimos a lo que es la actividad probatoria, ya introduciéndonos en el tema de fondo, hay que tomar en cuenta que el diseño de la oralidad civil, aparte de la oralidad a la cual me he hecho referencia, que se realiza a través de una actuación pública, concertada, con los jueces, las partes intervinientes y abogados visiblemente activos, los cuales se encuentran en contacto directo y frontal durante ese desarrollo de las audiencias, haciendo que la actividad probatoria recobre su particular importancia, dado que la acreditación o probanza de los elementos fácticos aportados al proceso se van a producir de manera oral y concertadamente o concentradamente a través de la inmediación y con la publicidad plena. Y estas son las características que tiene la actividad probatoria, que en ese espacio de oralidad sean los abogados los cuales hagan ese esfuerzo para presentar la prueba al juez. Y en mérito a ello se va a desarrollar esa actividad probatoria, porque va a acreditar, va a demostrar aquellas preposiciones fácticas que han sido construidas por esa parte dentro de lo que es el escrito de demanda, el escrito de contestación de la demanda y reconvención, si lo hubiera. En este escenario es de que si hablamos de las fases o momentos de la actividad probatoria, podríamos hablar de los 4 momentos que ustedes están apreciando. Por un lado, hablamos de lo que es el ofrecimiento de la prueba, la cual se hace en los actos postulatorios del proceso, demanda, contestación o reconvención. La admisión de la prueba, que la va a hacer el juez dentro de la audiencia preliminar de esclarecimiento de hechos para lo que es un proceso de conocimiento, para lo que es un proceso abreviado, y se trata de un sumarísimo dentro de la audiencia única. Se va a dar lo que es la recepción de la prueba. Después de que el juez escucha a las partes, decide y opta por el destino que va a dar esa prueba, si la admite o no. Pero ¿cuál va a ser ese parámetro para adoptarse las decisiones en torno a lo que es la admisión de la prueba? El parámetro va a ser los hechos controvertidos, fijados y establecidos. Es así si una cuestión ya ha sido corroborada por la otra parte, el juez no va a admitir esa prueba. Les pongo un ejemplo que se pudo ver en un caso, en el cual se discutía en un proceso de nulidad de acto jurídico una afirmación que había dado una testigo. Estamos hablando que se pedía la nulidad de acto jurídico, del acto jurídico de un contrato de compraventa, en el cual se alegaba una simulación absoluta, conforme a lo regulado por el artículo 219, inciso quinto del Código Civil. Y se alegaba de que eh, los compradores no tenían la capacidad económica para ello y que el padre había hecho que se simule ese acto jurídico, lo que lo compren sus hijos, porque él tenía deudas. Y llaman a la vendedora, y la vendedora, al hablar de los hijos, indica que eran jóvenes, y él era una persona mayor, que superaba los 70 años, que eran unos jóvenes que los vio con uniforme. Y se ofrece un medio probatorio en torno a los certificados de estudios por la parte contraria para acreditar que ellos eran estudiantes de la universidad y tenían capacidad económica. En ese escenario es de que por una cuestión sencilla de analizar, esa corroboración de la testigo no tendría cabida, porque si hubieran sido menores de edad, automáticamente se aplica el artículo 220 del Código Civil, se aplica la nulidad manifiesta y ese contrato se declara la nulidad. Entonces, no habría que probarse esa afirmación que sale desde la simple lógica, porque en caso contrario, si fueran menores de edad, no podrían celebrar acto jurídico alguno. Entonces, así el juez va a hacer la redacción de la prueba y va a evaluar de acuerdo a aquellas cuestiones controvertidas que hayan podido ser planteadas.
Y la valoración de la prueba la va a hacer finalmente dentro de ese espacio que nos proporciona lo que es la sentencia. En la sentencia el juez va a valorar la prueba. Claro, el parámetro inicial van a ser los alegatos de clausura, en mérito a la cual las partes van a indicar lo pertinente al juez para que éste lo considere en el momento de emitir la sentencia. Yo diría que los alegatos de clausura serían como una suerte de dictado que hacen las partes al juez en torno a cómo debería resolver. En mérito a qué pruebas no han podido ser no han corroborado tal afirmación o tal proposición práctica formulada en el proceso. Si hablamos la prueba desde el punto de vista constitucional, podríamos indicar, conforme esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es la 6712-2005-PHC/CC, de que la misma constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran la pretensión a su defensa, tomándose en cuenta lo que claramente dice el artículo 189 del Código Procesal Civil, que señala: los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos controvertidos. Acreditar los hechos controvertidos, produciendo certeza en el juzgador en torno a los mismos. Entonces, esta sentencia refiere de que se trata, el derecho a la actividad probatoria, el derecho a probar, se trata de una actividad compleja que está compuesta del derecho a ofrecer los medios probatorios que se consideran necesarios a que estos sean admitidos adecuadamente, actuados, que se asegure la producción o conservación de las pruebas a partir de lo que es la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada con la motivación debida, con el fin de darle mérito probatorio que tenga en la sentencia. Y señala que la elaboración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar que dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. Muy bien, en ese escenario podemos imaginar la prueba como este rompecabezas de 1000 piezas de la Mona Lisa, que si tan solo recortamos la nariz y la sonrisa de la Mona Lisa, estoy seguro que muchos de nosotros vamos a identificarla claramente sin tener todo ese rompecabezas, si tomamos tan solo esas piezas. Y eso es lo que hace la oralidad. La oralidad lo que hace en cuanto a lo que es materia probatoria, de que no va a ganar el proceso que presente mayor cantidad de pruebas, sino aquellas pruebas que con pocos elementos o aquella prueba la cual pueda ser evidente, aquella prueba la cual tenga mayor fuerza y mayor realce para probar lo que es nuestra teoría del caso, como refería Carneluti, la prueba es actividad, y es una actividad que la tienen que desarrollar las partes para corroborar, para acreditar las afirmaciones que traen en la etapa postulatoria sus escritos respectivos. Es así entonces que la teoría del caso en este ámbito se compone de tres elementos: un conocimiento fáctico, un conocimiento jurídico y un conocimiento probatorio. Y la prueba tiene que ir en ese ámbito. Tú vas a presentar la prueba más fuerte, la que no pueda hacer Nervallo. Por ejemplo, como en el caso que les comentaba, yo no buscaría que una persona de la tercera edad o una adulta mayor participe en la prueba, porque es fácil de que pueda confundir cosas, pueda confundir hechos y haga que finalmente, al generarse contradicciones, el juez no advierta coherencia en esa declaración testimonial y no la considere y no la tome en cuenta. Es por eso que la teoría del caso funciona en base a esas probabilidades, en base a ese análisis previo que se tiene que hacer sobre uno o más elementos de acuerdo a la construcción que han hecho las partes de sus argumentos de defensa. Hablamos también de una estrategia, la cual lo que va a hacer, la cual lo que va a realizar es permitir proyectarnos para tener eficiencia y poder ganar ese caso planteado. Va de la mano también de lo que es la táctica que se pueda plantear, la táctica que es formulada por esa parte procesal para obtener el resultado deseado o esperado.
Ahora bien, si hablamos también de actividad probatoria, les hacía referencia al artículo 188, hay que tomarse en cuenta de que uno de los principios procesales sobre los cuales se asienta el proceso civil es dispositivo, es decir, el proceso funciona a impulso o pedido de las partes, los cuales presentan los escritos, presentan los pedidos para efectos de que el juez se pronuncie en torno a ellos, y no lo contrario, no que el juez haga de oficio esto. Entonces, en mérito de este principio dispositivo, en mérito al cual, de acuerdo a este principio, se van a dar varias situaciones de que el proceso, como les indicaba, puede ser iniciado y puede ser desarrollado por las partes procesales, porque las mismas son las que proponen cada una de las pretensiones que plantean y los hechos que la van a sustentar. Para esta manera, aquellos hechos que afirman en el escrito de demanda, en la contestación de la demanda o la reconvención, deben ser ofrecidos con los medios de prueba que lo corroboren. Es decir, el ofrecimiento o la aportación de la prueba va a corresponder estrictamente a las partes, conforme a ese principio regulado en el artículo 189, que señala los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes en los actos postulatorios, salvo disposición diferente. Entonces, cuando nos referimos a medios de prueba, van a ir de la mano de lo que es la carga de la prueba. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la carga de la prueba? La carga de la prueba siempre debe englobar un problema humano, un problema milenario y amplio que se ha tratado de resolver en la historia en el ámbito jurídico, que es la falta de prueba al momento de adoptarse, al momento de tomarse una decisión. Es así que este inconveniente que se torna en todo un desafío puede adoptar decisiones siguiéndose caminos diferentes. Porque cuando se presenta una demanda o se contesta la misma, sabemos las reglas establecidas. Sabemos cuándo debemos probar, cuándo no debemos probar. Como por ejemplo, si hablamos de lo que es una responsabilidad contractual, nos situamos en el artículo 1331, si mal no recuerdo. El mismo que con claridad este artículo 1331 señala lo siguiente, refiere en torno a lo que es la responsabilidad contractual, 1321, perdón, hago la corrección, señala, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, por culpa inexcusable o culpa leve. El resarcimiento por la ejecución de las obligaciones por su cumplimiento parcial tardío defectuoso comprende daño emergente, lucro cesante y lo demás que señala este artículo. Pero acá viene la parte que nos interesa sobre esta responsabilidad. Señala al respecto de que su probanza debe ser probada por la parte que alegue el daño. Y es así que en este ámbito la norma señala en cuanto a la probanza de estos daños de que la prueba del dolo y la culpa inexcusable corresponde a la parte perjudicada, a la parte que reclame estos daños por la inejecución de la obligación, conforme lo regula el artículo 1330. Entonces, la regla sabemos cuando presentamos una demanda de ingreso por daños y perjuicios en el ámbito contractual, yo tengo como demandante que probar esos daños. En cambio, en la esfera de la responsabilidad civil, esta contractual va en sentido distinto, va en sentido diferente, porque el artículo 1939 dice con claridad, a aquel que por dolo o culpa causa daño a otro, se encuentra obligado a indemnizarlo y señala el descargo por dolo o culpa corresponde a su autor. Es decir, el demandado tiene que probar esto. Entonces, esas son las reglas con las cuales nosotros vamos a presentar nuestra demanda, porque son las reglas que estableció el ordenamiento jurídico, como por ejemplo para este caso de la responsabilidad civil. Y es así que la carga de la prueba se va a establecer en mérito a un sistema de reglas, reglas claramente establecidas, reglas claramente delimitadas en nuestro ordenamiento respectivo, el ordenamiento procesal
Civil o en el Código Civil. Para efectos de que no haya, en caso de ausencia de pruebas, el juzgador pueda emitir su sentencia sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de problema en este ámbito. Y es así que, de acuerdo a estas circunstancias que se tienen que presentar, se le otorga la norma, el marco normativo procesal, al decisor un poder, una facultad, para efectos de imponerle las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba a una u otra parte. Ya lo vimos en el ejemplo que les puse. En ese contexto es de que el artículo 200 señala con claridad de que cuando no se corrobora, no se acredita lo que es, por un lado, las preposiciones prácticas que contiene la demanda o la contestación o reconvención, esta será declarada infundada. Y es clara la norma, el artículo 200 señala, si la parte no acredita con los medios probatorios los hechos que han sido afirmados en su demanda de reconvención, estos no se tendrán por verdaderos y su demanda será declarada infundada. Entonces, esa es la regla de la carga de la prueba. No es la regla de la carga de la prueba que en un considerando la sentencia denuncien todo el contenido de este articulado 196, sino que se analice, que se evalúe si tal preposición práctica ha sido probada o no, y si esa parte tenía la obligación de acreditar esos hechos. Como dije, la prueba en la oralidad civil tiene que ser ofrecida dentro de los actos postulatorios, igual como lo regula así el Código Procesal Civil, como les hice mención. Eh, pero sin embargo, se da una situación, se da una eventualidad que es de que de repente en la audiencia puede optarse por presentarse medios probatorios. Y es así que en ese escenario puede existir otras oportunidades en las cuales se presenten medios probatorios, como por ejemplo lo regulado por el artículo 429, que señala, se pueden ofrecer medios probatorios extemporáneos referidos a hechos nuevos, ocurridos con posterioridad al inicio del proceso y a los mencionados por otra parte al contestar la demanda o reconvenir, ocurridos con anterioridad al proceso, pero que solo pueden ser conocidos por la parte que se beneficia con él con posterioridad al inicio del proceso. Entonces estamos hablando con claridad de que se pueden ofrecer medios probatorios contemporáneos, pero que tienen que pasar por el filtro de, tratar, de que guarden relación con hechos nuevos o esos mencionados por otra parte al absorber la demanda o el reconvenio, que es el parámetro que se exige si se va a ofrecer un medio probatorio de carácter extemporáneo. Por su parte, el artículo 440 del Código Procesal Civil señala que al contestarse la demanda o reconvenir, se van a invocar hechos no expuestos en ellas, hechos que no fueron considerados en la demanda o en la reconvención, pero que son introducidos al proceso al absolverlo, surgiendo así nuevas cuestiones en el debate. Entonces, si se invocan hechos distintos al contestar la demanda o al reconvenir, hechos que los cuales no fueron considerados en estos escritos, pero son introducidos o instruidos en el proceso al momento de absolverlas. Al momento que se absuelven, se tiene que permitir, en ese caso, que exista un debate sobre esas cuestiones planteadas. Así también, el artículo 374 del Código Procesal Civil establece con claridad que se pueden ofrecer medios probatorios con el escrito de apelación de la sentencia o la absolución de agravios, así señala este articulado, en determinados supuestos que han sido establecidos en ese articulado. Claro está, no vas a pretender ofrecer medios probatorios a lo largo de todo el proceso, sino hay etapas que precluyen para tales circunstancias. Y el artículo 374, dentro de los medios probatorios que se acompañan al recurso de apelación, señala un parámetro que hay que considerarse, que cuando los medios probatorios están referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o intereses discutidos, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso,
o cuando se trata de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, que comprobadamente no se hayan podido conocer o obtener con anterioridad. Entonces, esos parámetros son los que tiene que controlar el juez en el supuesto que decida por admitir un medio probatorio dentro del escrito de apelación de la sentencia. Muy bien. Acá el parangón a lo que he referido es el artículo sexto de lo que es el reglamento de actuación en el módulo corporativo civil de litigación oral, el cual otorga a las partes de común acuerdo o antes de iniciar el proceso de concertar acuerdos procesales o protocolos de actuación generales o particulares con el fin de facilitar la gestión, la discusión o solución del conflicto, fijar un calendario para la realización de los actos procesales, o lo que podríamos denominar ese procedimiento o el límite de tiempo para el descubrimiento y divulgación de los elementos probatorios previos o posteriores al proceso. Y también señalar que los acuerdos no deben vulnerar normas de orden público, generar indefensión o generar la dilación del proceso. Entonces, las partes pueden arribar a acuerdos procesales. Supongamos, por ejemplo, que en materia probatoria estamos en un proceso de reivindicación y cada uno, para efectos de la determinación del predio, que ocupa en la posición que ha sostenido cada uno en el proceso, ofrece una prueba pericial sobre el predio. Podrían llegar al acuerdo procesal que el juez designe a algún perito, a dos peritos del REPEG para que juntos elaboren ese informe. Y ya no van a presentarlo, se va a actuar la prueba de manera individual. Ese puede ser un acuerdo procesal, pero el juez también puede adoptar un acuerdo procesal en concordancia o de acuerdo a lo manifestado por la parte, como por ejemplo que se omita la notificación a los testigos y la parte tiene la obligación de hacerlos concurrir el día señalado para la audiencia. Muy bien, es así que hay momentos o fases para la actividad probatoria, en la cual el juez admite o rechaza los medios probatorios ofrecidos por las partes, los cuales deben estar dirigidos a acreditar las afirmaciones sobre hechos conducentes y controvertidos. Conducentes nos referimos a aquellos útiles para resolver la cuestión controvertida y controvertidos son los negados, desconocidos o controvertidos por la parte contraria. Conducentes, aquellos que sirven para resolver las cuestiones controvertidas, y controvertidos, aquellos que en torno a las posiciones que han manifestado las partes, a través de sus fundamentos, de la demanda o de la contestación, son hechos en los cuales no existe una posición concordante, sino discordante, distinta, y eso genera la controversia y lo que sean hechos controvertidos, que es el parámetro que se toma en cuenta también para lo que es la actividad probatoria. Ahí vemos lo referido a la audiencia preliminar, que se va a dar una etapa de alegatos de apertura, invitación a conciliar, se va a dar el saneamiento procesal, la invitación a proponer puntos controvertidos, la fijación de los puntos controvertidos, lo que es el saneamiento probatorio y si hay pruebas, medios probatorios que se tienen que actuar en otra audiencia, como es la de pruebas, tales como una declaración de parte, una declaración testimonial, una prueba pericial o una inspección judicial, se tiene que hacer la convocatoria ya para esa audiencia, pero si son netamente pruebas documentales, como dije, se puede declarar el juzgamiento anticipado del proceso e emitirse la correspondiente sentencia. Entonces, lo que es la actividad probatoria y los medios probatorios pasan por principios los cuales se tienen que considerar para efectos de su admisión por parte del juez y su valoración en la sentencia, que es, por un lado, lo que es la pertinencia, que señala que la prueba debe referirse a hechos materia de la causa. Es claro, no a otras cuestiones distintas o diferentes. La utilidad que no se puede y no se debe admitir medios probatorios que no sirvan en lo absoluto para la finalidad del proceso. La prueba debe contribuir al esclarecimiento de la verdad. Y finalmente la ilicitud, la prueba debe haber sido obtenida ilícitamente, que son los cuatro parámetros los cuales tiene que fijar, tiene que establecer el juez en cuanto a lo que será esta actividad probatoria que se va a desarrollar en la audiencia respectiva.
Ahí vemos el artículo pertinente de lo que es la normatividad de oralidad civil, la cual habla también de esta fase que les he comentado. Pero para mí es importante que también nos introduzcamos en lo que es la prueba de oficio. Pero para ello vamos a hacer la diferenciación entre lo que es fuente de prueba y medio de prueba. Si hablamos de fuente de prueba, hablamos de el antecedente, aquella cuestión que se dio antes del proceso. Por eso se refiere a ella como un concepto metajurídico, extrajurídico o ajurídico, un elemento que existe en la realidad, cosa, persona, acontecimiento, que es anterior al proceso y existe independientemente del proceso. Y se incorpora al proceso a través de los medios probatorios. Tiene un carácter limitado, la fuente de lo sustantivo y material. Y cuando hablamos de medio probatorio, ya estamos hablando de un concepto de carácter jurídico procesal, que cobra sentido en relación al proceso, produce los efectos dentro del proceso y tiene carácter limitado. El medio de prueba es la actividad desplegada por la parte para llevar o incorporar al proceso las fuentes de prueba, es lo objetivo y lo formal que se da en el proceso. Hay que tomar en cuenta estos aspectos. Y pongamos un ejemplo, se produce un accidente de tránsito, embiste mi vehículo, le causan daños, y yo quiero probar, acreditar eso para demandar a esa persona que me chocó y todavía se dio la fuga. Voy a sacar fotografías, voy a grabar video, voy a ubicar personas que han podido apreciar eso. Si yo decido llevar a esos elementos al proceso, esas fotografías, ese video, se convertirá en lo que es una prueba documental. Y esas personas que apreciaron este incidente serán los testigos respectivos. El antecedente de la fuente de prueba y prueba ya es la propiamente introducida dentro del proceso. Es así que cuando nos referimos a ello, a lo que es la recepción o la práctica de prueba, que lo que hace, lo que procura es que los actos procesales necesarios para los diversos medios probatorios ofrecidos por las partes o decretados oficio por el juez sean incorporados o se ejecuten en el proceso. Y por eso es que la actividad probatoria tiene igualmente sus requisitos. Antes que nada, que el medio probatorio haya sido admitido, así como también los de formalidad y oportunidad. Y los medios de prueba deben ejecutarse y practicarse oralmente en la audiencia de pruebas, en presencia y bajo la dirección del juez, teniéndose en cuenta los principios de publicidad, inmediación y concentración. Es importante que tengamos en cuenta en lo que es la recepción y la práctica de la prueba, que el juez va a ejercer sus poderes para conducir esto. Las partes proporcionan la información, el juez correrá traslado de repente de otra parte, lo hará pasar por el filtro de escuchar a ambas y decidirá el destino de esa prueba. Puede intervenir cuando lo considere necesario. El juez, a fin de que las partes o los abogados de las partes puedan realizar los esclarecimientos que se les requieran, o excepcionalmente para interrogar a los órganos jurisdiccionales en este ámbito, lo cual permita eh, esclarecer esas cuestiones o esas interrogantes que han podido quedar ahí. Es importante también que tengamos en cuenta que esto, lo que es la audiencia de pruebas, se encuentra considerado dentro de lo que es el protocolo de actuación del módulo corporativo civil de litigación oral, que como señalé es la resolución 49, es la resolución 482 2023 C-PJ y la resolución administrativa que es el protocolo 533 C-PJ del 15 de diciembre del año 2023. Y acá, el juez dentro de lo que es la audiencia de pruebas puede también disponer, puede también ordenar, en este caso, eh, adoptar varias medidas para lo que es la actuación probatoria, para la mejor conducción que se va a realizar en las mismas. Y en ese escenario es de que este juzgador, antes de que haga la valoración de la prueba, si ve que los hechos controvertidos, todos los fijados, no han sido acreditados con las pruebas ofrecidas por las partes, este puede optar por actuar una prueba de oficio. Y seguirá para esto el contenido del artículo 194, que señala el carácter excepcional de la prueba de oficio.
para lo cual, si el juez opta por esto, tiene que citar la fuente de prueba. Aparte de citar la fuente de prueba, tiene que buscar motivar por qué va a actuar esa prueba de oficio y por otro lado, no reemplazar a las partes en la carga de probar. Es bastante complicado si seguimos el marco normativo esto, pero esto fue complementado, fue desarrollado dentro de lo que es el 10º Pleno Civil Casatorio. En este precedente judicial se establecieron 12 reglas, 11 de las cuales se refieren a la prueba de oficio, y la primera regla reafirmaba lo siguiente en torno a la prueba de oficio. La prueba de oficio es facultativa para el juez. El juez decide si quiere actuar la prueba de oficio o simplemente no hacerlo. El juez decide si se convence para su actuación. ¿Y qué implica que sea facultativa? No es obligatoria, es discrecional para el juez la actuación. Si opta por la actuación de lo que es una prueba de oficio o el ejercicio probatorio del juez, tiene que motivar claramente. Ya también, ya no hay una decisión que por el cual el órgano de segunda instancia puede declarar la nulidad porque no se han actuado determinadas pruebas. La prueba puede ser ofrecida por el órgano de primera o de segunda instancia. Y también este pleno tiene varias cuestiones en torno a las pruebas que pueden actuarse frente a pretensiones de derechos reales, pretensiones personales, entre otras que se abordan esto. Y el juez, después de hacer esa prueba y haber concluido con la actuación probatoria, presentó lo que son los alegatos de clausura, esto va a derivar, esto va a concluir en lo siguiente, que ¿qué es? Es de que se emita la sentencia. Y en la sentencia ese juez hará la valoración o apreciación de la prueba y que se constituye en la última etapa de la actividad probatoria. Y es la operación intelectual que va a realizar el juez a efecto de determinar la eficacia o el valor probatorio de los diversos medios de prueba practicados en el proceso. Podríamos referirnos a ello como un proceso mental a través del cual el juez califica el mérito de cada medio probatorio, explicando la sentencia, el grado de convencimiento que ellas le han reportado para resolver el caso, conforme lo señala el profesor argentino Sebastián Midón. Es así que la evaluación de la prueba, conforme refiere Davis Echandía, es en el campo específico de la prueba judicial, la actividad probatoria adquiere una trascendencia superior porque de ella depende la suerte del proceso. En la mayoría de casos, y por lo tanto, que exista o no armonía entre la sentencia y la justicia, la vida, la libertad, el honor y la dignidad, el patrimonio, el estado civil, la familia y el hogar de las personas depende del buen éxito o del fracaso de la prueba judicial. Y esto a su vez, principalmente la apreciación correcta o incorrecta que el juez haga sobre la prueba aportada en el proceso. Es en estas circunstancias a través de las cuales la valoración va a ser del proceso mental que el cual va a ser dentro de la sentencia. Y como refiere la profesora colombiana Áñez Castillo, refiere lo siguiente: la sana crítica como sistema de valoración de la prueba, si bien da cierto margen de discrecionalidad al operador de justicia al momento de apreciar la prueba, no implica arbitrariedad en sus decisiones. Por la misma, deben estar suficientemente razonadas, partiendo de una exposición de los hechos controvertidos y aquellos que efectivamente fueron acreditados, fueron demostrados en la apreciación del cúmulo de pruebas que pueden obrar dentro de ese proceso. Y es claro, el juez va a aplicar la sana crítica en el sistema de evaluación de la prueba. ¿Cómo se genera la sana crítica? Evidentemente va a generar un margen discrecional al operador de justicia, al juez, pero no implica arbitrariedades porque se tiene que motivar para evitar esto. Tiene que razonarse y explicarse las razones por las cuales se le ha dado esa connotación a esa prueba que ha sido actuada en el proceso. Entonces, en ese escenario, en cuanto a lo que también es evaluación de la prueba, podemos hablar que nuestro proceso civil recoge un sistema mixto de la sana crítica o de la apreciación razonada. Mixto porque tiene notas del sistema inquisitivo y tiene notas del sistema dispositivo. Y en ese escenario es en el cual la valoración y apreciación de la prueba debe razonarse, debe motivarse, lo cual significa que la valoración no queda
en libre voluntad y arbitrariedad del juez, pues debe emplear la lógica y la máxima experiencia para ello. ¿Cómo se genera la máxima experiencia? Es todo ese bagaje de conocimiento en la práctica judicial que puede haber recabado el juez a lo largo de los años. En mérito a esa máxima experiencia, puede tener una determinada apreciación que la va a plasmar en la sentencia. Y ello va a obligar al juez a expresar en la sentencia los razonamientos que hizo para efecto de atribuirle valor o negar valor a un medio de prueba determinado. Por lo tanto, este sistema que mencionamos obliga al juez a ponderar las pruebas practicadas con un criterio adecuado a las leyes de la razón humana, lógica y al conocimiento que como persona posee de la vida, que son la máxima experiencia, como lo he referido. Y es así entonces, ya cerrando esa parte, que la valoración de la prueba, conforme al Código Procesal Civil, va a implicar la valoración conjunta de todas las pruebas admitidas y actuadas en el proceso, conforme lo regula el artículo 197 del Código Procesal Civil. Que el juez va a utilizar su operación razonada, claro está. La valoración de la prueba no va a quedar libre de voluntad y arbitrariedad del juzgador. Y esto ocurre en el sistema de lo que es ese ámbito de la libre apreciación de la prueba que va a realizar el juez. Y para eso debe recurrir a la regla de la lógica y la máxima experiencia para esa apreciación razonada que tiene que hacer. Y la resolución solo debe expresar las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión. Y es consustancial esto a lo que es el debido proceso. Y conforme a todo lo que les he referido, ustedes pueden apreciar la importancia que tiene la valoración probatoria y la prueba dentro del proceso civil. Y cierro con estas reflexiones finales de la profesora colombiana Diana María Ramírez Carvajal, la cual señala, el proceso tiene el reto de mantener la dimensión de la verdad de los hechos. La humanización del proceso está referida de manera prevalente a la discusión probatoria, lo cual supone los hechos, los hechos al centro del interés de los sujetos procesales. En tanto, el proceso escrito tiene una marcada discusión sobre la norma y sobre el derecho. Y el proceso oral concentra lo que son podríamos decir que se centra en lo que son los hechos y pruebas actuados. Es por esto que cierra esta autora con lo siguiente. En el proceso escrito tiene una marcada discusión sobre la norma y sobre el derecho. Y en el proceso oral concentra sus esfuerzos en los argumentos de las partes y se centra en los hechos y pruebas. ¿Ven? Ahí notamos la diferencia que tiene una prueba actuada en la oralidad versus una que no se actúa en la oralidad. En un proceso escrito, escriturario, tradicional, se evalúa la discusión se da entre la norma y el derecho. En un proceso oral es distinto, porque los esfuerzos se van a dar en los argumentos que se van a construir, en los argumentos que se van a alegar y en los hechos y las pruebas que han podido ser presentadas. Todo esto empleándose la dialéctica para persuadir y convencer a ese juez en torno a la posición que se ha sostenido, la posición que se ha dado a lo largo del proceso. Entonces, en ese escenario, de acuerdo a lo que establece nuestro proceso civil oral, vemos ese razonamiento que se da en torno a este ámbito. Muy bien, entonces, con eso concluyo y quedo atento. Ahí están mis direcciones si quieren hacer algún contacto. Y con eso cierro mi intervención el día de hoy. Vamos a ver, quedo atento si existe alguna pregunta o alguna duda para poderla absolver. Doctor, ¿podría revisar el chat? En el chat hay preguntas. Sí, brevemente para poderla responder y ajustarnos al tiempo. A ver, permítame. Vamos a leerla. Acá está, ya lo ubiqué. Muy bien, vamos a leer el chat. Cerramos esto. Y permítame esto pasarlo acá. Ahora sí, vamos a leer las preguntas. Muy bien, la carga de la prueba debe ser dinámica para todo tipo de pruebas. En cuanto a lo que es la carga probatoria dinámica, tenemos que indicar algo. Esto se encuentra contemplado normativamente en el proceso civil. Claro está, en el ámbito del proceso de contencioso administrativo, el código de la norma que contempla el proceso de contencioso administrativo sí contempla la carga dinámica de la prueba. Hay mucha discusión en torno a lo que es la carga dinámica de la prueba,
la Corte Suprema ha tomado posición en torno a determinados casos, pero no hay un criterio concorde por parte de ambas salas o una jurisprudencia reiterada, sino han sido en casos determinados que se ha adoptado lo que es la carga probatoria dinámica. Es en ese contexto en el cual, por ejemplo, en un proceso de una impugnación de acuerdos, se optó por incorporar lo que es la carga probatoria dinámica en el ámbito de poderse introducir pruebas sobre personas fallecidas, personas que no habían sido considerados, pero la Corte Suprema lo hizo dentro de lo que fue la casación, incorporó como carga probatoria dinámica esa prueba que fue presentada por la parte contraria. Lo incorporó y se pronunció en mérito a ello en la casación. Pero lo que es la carga probatoria dinámica se inicia un poco y principalmente se aplica en el ámbito doctrinario. Lo introdujo el Tribunal Constitucional, de ahí algunas casaciones que, como les comento, se han ido incorporando lo que es la carga probatoria dinámica, pero no hay, como no se establece, no hay una base normativa para su aplicación, todo ha sido a través de jurisprudencia, no hay un criterio unánime de la judicatura en torno a la aplicación de lo que es la carga probatoria dinámica. Para no extenderme más sobre este punto, yo le voy a remitir a los organizadores. Hay un artículo que yo escribí sobre este tema con el profesor argentino Gustavo Calviño, quien tiene un libro sobre lo que es la carga de la prueba, analizando las razones por qué se estaba contemplando la introducción de lo que es la carga probatoria dinámica dentro de lo que es el proyecto de reforma del Código Procesal Civil. Se estaba tomando esa decisión de incorporarse a la carga probatoria dinámica, pero fue el punto sobre el cual los integrantes de la comisión no estuvieron de acuerdo. Ganó la posición por mayoría, principalmente por dos razones, para no extenderme más en este punto. Una primera razón que se adoptó es la carga de la prueba genera desigualdades entre las partes. Porque, como en la casación que les estaba comentando al participante que formulaba la pregunta, en la casación se aplica la carga probatoria dinámica, pero no se da la opción, no se da la eventualidad, de manera sorpresiva el juez saca este argumento para resolver, pero no se da la oportunidad para el contradictorio, para que se llegue a lo pertinente, como por ejemplo, en lo que es la prueba de oficio y lo que fue el 10º pleno civil casatorio, habla que si el juez decide actuar prueba de oficio, tiene que dar la oportunidad para el contradictorio que puede ser previo o puede ser diferido. Muy bien, a la otra pregunta que formulan es en torno a la manzana podrida de la prueba. Bueno, esto también se habla en lo que es doctrina, y esto refiere a una idea de que una persona con algún tipo de actitud o algún tipo de comportamiento negativo, lo que podríamos decir esa manzana podrida, puede tener un efecto perjudicial a todo el equipo o grupo del cual se conforma. Es así de que se entiende la manzana, esta manzana podrida como un virus que infecta a todos los demás en cuanto a lo que es la prueba. Y esta teoría, que parte de esta metáfora, se utiliza principalmente para describir a una persona o a un medio probatorio que debido a, de repente, cómo ha sido obtenido o debido a ese impacto negativo puede perjudicar a las demás pruebas que puedan haber sido presentadas dentro de ese contexto de ello. Entonces, en ese ámbito de esta teoría probatoria de lo que es la manzana prohibida, eh, se habla de que justamente incorporarse a esta prueba puede desacreditar todas las demás. Es importante que tengamos en cuenta otras cuestiones en torno a ello. Yo principalmente en el ámbito penal he visto esta teoría que se aplica más, que se aplica principalmente como la doctrina del árbol envenenado, ¿no? Que como dije, que en el ámbito penal yo le he leído que en torno a las pruebas de un delito obtenidas de manera ilícita, hace de que en este ámbito, esta prueba se torne nula, justamente por la manera que ha podido ser obtenida y de mantenerse puede generar de que las demás
puede enturbarse también la posición que pueda sostenerse. Es por eso que se aparta esta. Supongamos, por ejemplo, en el ámbito penal, de que se presente una prueba, de que de repente una persona que se le acusa de eh, haber sido, a someter a tocamientos indebidos a una menor, los padres de familia, en el colegio, a este profesor que se le acusa de esto, le hacen firmar una declaración a él, con todos los profesores con presión y todo esto, le hacen firmar una declaración que él acepta. ¿Podría aceptarse esa prueba? Definitivamente que no, porque acá entraríamos en lo que es la doctrina del fruto del árbol envenenado, a la cual preguntar el participante. Aquí hay otra pregunta que dice, eh, un medio probatorio, por ejemplo, es contradictorio con lo escrito en la demanda. ¿El juez qué debería hacer en este caso? Por ejemplo, se presenta un desalojo, en el escrito de demanda se menciona una dirección y en el medio probatorio ofrecido, que es el contrato, se indica una dirección distinta. A pesar de ello, el juez no observa dicha diferencia y la parte demandada tampoco se percata de ello hasta ya emitida la sentencia. Acá el control en torno a la congruencia, la concordancia de las pruebas está en la audiencia. Pero supongamos, como tú planteas, de que nadie se da cuenta de esto. El juez el control lo tendría que hacer en la sentencia. ¿Por qué? Justamente en el tema que tú planteas, que es un desalojo, uno de los requisitos para el desalojo es de que el predio se encuentre correctamente identificado, correctamente determinado. Y si no hay concordancia entre la numeración, por ejemplo, supongamos, del petitorio de la demanda, sobre el cual tú pretendes la restitución, y los documentos que se han acompañado, el juez no podría, en este caso, asumir que se está cumpliendo con ese presupuesto. Esa sería un poco mi explicación de acuerdo a la pregunta que has formulado. Muy bien, ¿existe alguna otra pregunta o duda para poderla absolver? De no ser así, bueno, creo que nos quedamos aquí, en este punto. Sí, doctor, viendo que no me das preguntas, en nombre de Bill Oyer y de los participantes presentes, le agradecemos, doctor, por los conocimientos que nos ha brindado. Muchas gracias y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Estimados la participantes, próxima. Buenas noches, gracias. buenas noches, doctor, buenas noches. Estimados participantes, a las 7:30 nos conectamos nuevamente para desarrollar la siguiente ponencia, el tema proceso ordinario, abreviado y sumarísimo. 7:30 nos estamos volviendo a conectar. Muchas gracias.